Jocelyn, Francesca, ya, están todos anotados. Un saludo a todos los que están acá. La clase de hoy va a ser un poco diferente a las otras clases que hemos tenido, porque vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la literatura, la literatura como tal dentro de nuestro continente, dentro de lo que es Latinoamérica. Y una parte importante de la literatura en Latinoamérica se conoce como el boom latinoamericano, sí, el boom de explosión. ¿Qué vamos a tratar de hacer con esta clase? Además de que ustedes aprendan un poquito del boom, conocer sobre estos autores, conocer sobre los motivos que comenzaron este llamado boom de la literatura latinoamericana, y ampliar un poquito los conocimientos en general sobre lo que va a conformar nuestros escritores eh, que se relacionan un poquito más con nuestros países, un poquito más con nuestra identidad como latinos, más allá de todo lo que se entiende como libros que ahora están muy adaptados a películas, pero en general son de películas inglesas, autores estadounidenses, autores ingleses, lo que conocemos generalmente en cuanto a libro o bestseller. ¿Hay alguien de acá, de los que están acá, que le guste leer? Así como en general que le guste leer. Wow, se perdió. ¿Y qué lees? ¿Alguna vez has leído algo de un autor latinoamericano? ¿O lees cosas como más generales, más inglesas o cuentos de ficción? De todo lo que salga. Ah, ya, muy bien. Bueno, los autores latinoamericanos de este boom latinoamericano que le vamos a llamar, bueno, que se llama, este es un fenómeno editorial y literario, ¿ya? Que surge entre estos 2 años. Estos son los años importantes, entre el 1960 y el 1970. Aquí surgió todo, ¿ya? Aquí fue esta explosión de literatura latinoamericana cuando el trabajo de un grupo de cuentistas y novelistas, esto es importante, había muchos cuentistas dentro de estos personajes, ¿ya? Latinoamericanos, fue distribuido por todo el mundo. Esto no había pasado anteriormente, por eso se llama boom, por eso se llama explosión, porque la literatura que teníamos aquí en Latinoamérica se quedaba en Latinoamérica, no se exponía a otros países, era como todo muy cerradito. Entre el 60 y el 70, nuestra literatura, nuestros autores se empezaron a compartir por todo el mundo. Todos empezaron a leer, todos empezaron a compartir y todos empezaron a conocer sobre los autores latinoamericanos. Y eso permitió que la gente conociera un poco más sobre Latinoamérica también, como tal. ¿Qué desafíos tenían estas personas? ¿Qué desafíos se planteaban estos escritores? Eh, Ellos desafiaban los convencionalismos establecidos. ¿Saben lo que es un convencionalismo? Palabra extraña. ¿Alguno tiene idea qué significa esa palabra? Ser convencional. No, No, ya, miren. La palabra convencionalismo viene de convencional. Algo convencional es algo que todos conocen, algo que todos hacen. Por lo tanto, algo, podríamos decirlo, aburrido, algo reutilizado muchas veces. Estos escritores estaban aburridos de leer siempre lo mismo, de que todos los autores usaran los mismos estilos, de que todos los autores usaran los mismos temas, de que todos los autores escribieran de forma parecida. Por lo tanto, desafiaron eso, dijeron, oye, yo quiero ser distinto, yo soy latino, no tengo por qué estar siguiendo a los estadounidenses, no tengo por qué estar siguiendo a los ingleses, hagamos algo nuestro. Entonces, desafiaron estos convencionalismos que ya estaban en la literatura latinoamericana y empezaron a hacer obras experimentales de carácter político primero, ¿ya? Empezaron a meterse con la política dentro de las obras. ¿Por qué? Porque en la década de 1960 la situación en América Latina era un poquito tensa políticamente. Algo parecido, no sé, podría ser que por los tiempos de ahora que tenemos tensiones políticas también en el país o en el continente, también pueden empezar distintos movimientos literarios. ¿Ya?
Esto mismo pasó en la década de 1960. Aquí va a empezar una etapa nueva. Van a dejar de lado tradiciones. Como que estos personajes, estos escritores importantes dijeron, hagamos todo de nuevo, seamos nosotros. Y deciden tirar todas las tradiciones por la ventana. Botan tradiciones, técnicas, temáticas. Empiezan a ser mucho más libres. Empiezan a ser bien singulares con los temas y en el tratamiento del lenguaje. Empiezan a hablar distinto, bueno, a escribir diferente. Botan las ataduras a modelos establecidos, ya no soportan que les digan, oye, tú debes escribir de esta forma, ya ellos lo dejan de lado, empiezan a escribir como ellos quieren, empiezan a hacerlo de su propia forma y van a defender la libertad, van a defender la individualidad y la autenticidad de sus autores, ¿ya? Quien ellos quieren ser, ellos quieren ser reconocidos por una forma especial de escribir, ya no quieren que todos escriban igual. Cada uno de estos autores va a ser súper particular en cómo escribe. ¿Qué hitos o qué cosas importantes sucedieron dentro de este boom latinoamericano? Hay estos hitos históricos, hay 3 hitos históricos que vamos a estar marcando en esta clase. Primero, en el 67, Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Que era de Guatemala, un guatemalteco, hoy no se lee nada, si lo pongo así. Ahí sí, ya. Miguel Ángel Asturias se va a convertir en el primer novelista latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Aquí empieza algo importante, porque como yo les había dicho, los escritores latinoamericanos estaban como olvidados para el resto del mundo, no los pescaban mucho. Pero en el 67, cuando Miguel Ángel Asturias se gana el premio Nobel, Latinoamérica como que entra al radar de la literatura, como que la gente empieza a tomar en serio a los escritores latinoamericanos. Luego, en junio de ese año, aparece una novela super literatura latinoamericana que es 100 años de soledad, que es de Gabriel García Márquez, quien también se convertiría en un escritor súper importante para el boom y para Latinoamérica. Este 100 años de soledad se convirtió en un bestseller mundial. Sale siempre en las listas como de los mejores libros en el mundo o libros que deberías leer antes de morir, etcétera, etcétera. Está incluido 100 años de soledad. No sé si alguien conoce este libro, si es que alguien lo ha leído o por último lo han escuchado por ahí o lo han visto en una repisa o no tienen idea del libro. Igual es un libro antiguo, así que puede que no lo conozcan. ¿Ya? Pero es un libro importante, ya parece que no lo conoce. Bueno, es un libro súper importante tanto para Latinoamérica como para el mundo y también es un libro súper bueno, aunque es un poquito complicado de leer, ¿eh? Porque tiene una cantidad de personajes increíble, pero muchos, muchos personajes. Y si no tienen buena memoria, hay gente que lo lee con un cuaderno al lado para poder anotar todos los personajes, porque son de verdad muchos. ¿Qué pasó con estos hechos? ¿Qué pasó con que nuestro amigo Miguel Ángel Asturias ganara el Premio Nobel de Literatura y que Gabriel García Márquez se convirtiera en un bestseller mundial? Significaron que el boom que había comenzado 4 años antes, cuando empezó Rayuela, de Julio Cortázar, ya esto fue uno de los libros que popularizó también el boom, junto con las obras de Mario Vargas Llosa y de Carlos Fuentes. Estos son nombres importantes dentro del boom. Esto hace que el boom se consolide. Nuestros amigos aquí ganando el premio Nobel, nuestro amigo siendo bestseller mundial, empieza a hacer que la gente note a los escritores de Latinoamérica. Ahora, ¿qué sucedía en Latinoamérica? Porque yo les dije que había como un problemita político de todos dentro de Latinoamérica. Había un contexto histórico complejo, ¿ya? Estaba quedando la embarrada, podríamos decirlo así. Habían gobiernos dictatoriales en todos lados en Latinoamérica. Habían dictaduras, habían problemas, la gente no estaba muy contenta en general con los gobiernos, no estaba muy contenta con su vida, se podía entender, ¿ya?
triunfa la Revolución Cubana. Luego se repliega un poco el imperialismo estadounidense. Esto provoca que los escritores vean la posibilidad de traspasar ese triunfo revolucionario al arte. ¿Ya? Como había triunfado la revolución, ellos dicen, ya, aquí nos aprovechamos y empezamos a hacer arte con la revolución. Y empieza la literatura latinoamericana con nuestra identidad. De ese modo, nace un género nuevo que se llama realismo mágico. Esto es lo más importante que nos trajo el boom. A nosotros como lectores, a nosotros como latinoamericanos y a la literatura en general, ¿ya? Comienza el realismo mágico. Ahora, ¿qué es el realismo mágico? Que es súper importante. El realismo mágico se puede decir que, bueno, el realismo mágico se caracteriza por narrar hechos irreales, ¿ya? Pueden ser hechos que son fuera de lo común, fuera de lo cotidiano, son extraños y hasta incluso son sobrenaturales. ¿Ya? Son como una parte de la realidad, pero siguen siendo mágicos. A ver, me explico mejor. El realismo mágico es una forma de escape que tenían estos escritores, ¿ya? Ellos escribían como si estuviéramos viviendo la cotidianidad, la vida diaria, y dentro de la cotidianidad hubieran cosas sobrenaturales que entendemos como normales. Recuerdo un cuento que está en el libro Bestiario sobre una persona que tenía un conejito, ¿ya? Él abrió su closet y se dio cuenta que había un pequeño conejito, ¿ya? Le gustó el conejito, lo empezó a criar. Después de cierto tiempo se dio cuenta que habían 4 conejitos, ¿ya? Los sigue criando, luego habían más conejitos y más conejitos. Habían tantos conejitos que después nuestro amigo no podía entrar a la pieza porque estaba la pieza llena de conejos. Nosotros sabemos que los conejos se reproducen súper rápido, ¿cierto? Pero nunca tan rápido como en esta historia, que ya nuestro amigo no podía lograr entrar a su habitación de lo lleno de conejos que estaba. También podemos ver realismo mágico donde se hablan personas normales que se pueden juntar con unicornios y que puede ser la cosa más normal del mundo. Eso es el realismo mágico. Juntar la magia, juntar las cosas especiales con las cosas que son tan normales como la vida diaria. Ahora, ¿qué otras características va a tener nuestro realismo mágico? Es que trata recurrentemente eh, temas como la degradada vida de los aborígenes, muchas veces, el poder, el abuso desmedido de las oligarquías, ya estos son temas que tiene eh, en sí el boom, ya los temas que trata el boom, por eso se dice que trata temas muy latinoamericanos. Habla sobre los aborígenes originarios, cosas que no se hablaban, ¿ya? Cómo los trataron mal los poderes que llegaron a dominar. Hablan sobre la represión también, el miedo que interpuso la dictadura, y abarcan un espectro súper amplio de temáticas. Ya esto es lo más real de lo que está hablando el boom. Por un lado tenemos nuestro realismo mágico que trata de meternos magia en la vida, y por el otro lado tenemos esta realidad tan cruda que se está viviendo en Latinoamérica y que estos personajes trataban de poner en sus libros, ya de escribir, o sea, de decirle a la gente, miren, los españoles no llegaron acá a salvar a nadie, sino que llegaron a tratar mal a los aborígenes, sucedieron estas cosas, sucedieron todas estas cosas malas, por favor véalo, el resto del mundo tratan de hacer como una denuncia. Dentro de otras características es que se puede decir que no es un movimiento, tampoco es una escuela, ¿ya? Es como un lanzamiento editorial para tratar de comercializar mundo alrededor, o sea, libros alrededor del mundo. Esto era el boom, ¿ya? Por eso se dice como una explosión, tratar de que la gente vea a Latinoamérica, vea a los escritores. Estos escritores, como habíamos dicho, difundieron el género del realismo mágico, género muy importante, que es un género especial del boom, inventado por los latinoamericanos. A través de estos escritos se expresan las realidades de los países,
también se combinan con toques de fantasía, ¿ya? Pero se trata de expresar la realidad del país. Y estos escritores generalmente eran muy políticos. O sea, estos escritores que estamos hablando estaban muy comprometidos con la política. ¿Por qué? Porque querían hacer un libro de denuncia, de decirle al resto del mundo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Por eso expresaban las realidades de los países. Aquí también inicia algo, o se populariza algo que se llama ficción histórica, ¿ya? Había un interés por la historia, mucho interés por la historia, ¿ya? Es una característica de este periodo. Pero empieza a salir la novela del dictador, ¿ya? Donde la figura y los acontecimientos se retratan de forma de acontecimiento contemporáneo, ¿ya? Los novelistas del boom muestran una comprensión de la capacidad de su género para escribir estas historias paralelas, historias alternativas. Esta ficción histórica es algo como lo que hace... no recuerdo a mi amigo que escribe la historia secreta de Chile. No sé si conocen esos libros que son un poco más actuales. Que son es mucho más famoso el que escribe la historia secreta de Chile. Eso es actual, ya no tiene nada que ver con el boom. Pero es ficción histórica. Por ejemplo, tomamos un personaje conocido en la historia, y le inventamos una historia aparte. ¿Qué habría pasado si, o qué sucedía, o qué hacía, no sé, qué hacía Allende los fines de semana, que se arrancaba a, no sé, a hacer carreras en la pista de caballos en Santiago, por inventar algo, ya inventaban ficción con personajes reales. Por eso jugaban mucho con la ficcionalidad y la realidad. Y a veces no se sabía si lo que nos estaban escribiendo era una novela histórica con ficción o ficción con algo de novela histórica. Ya era como una mezcla extraña. Luego, nuestros amigos empiezan a experimentar con narrativas, con técnicas narrativas distintas. Meten circularidad, ¿ya? Que esto consiste en poner el final con las mismas palabras del comienzo. Comienzan la historia con el final, ¿ya? Esto se hacía mucho. Hay muchas idas y vueltas en el tiempo. El tiempo es no lineal, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Esto pasa mucho en 100 años de soledad, en Rayuela. Podíamos ver el libro con el personaje en el presente, después en el pasado, después en el futuro, nos contaban sus recuerdos, nos contaban lo que estaban en el presente, hacía el libro un poquito enredado. Mucho monólogo interior, ya los personajes hablaban mucho con ellos mismos, expresaban mucho sus pensamientos para sí mismos. Podían eliminar total o parcialmente los signos de puntuación, ya sacaban las comas y escribían un párrafo gigante sin comas que era difícil de entender para mostrar que los personajes estaban hablando como súper rápido. Y también incluían varias voces entremezcladas y separadas. Esto quiere decir que habían personajes que hablaban a veces, tres personajes hablando, y cuesta mucho ver cuál de todos los personajes es el que está hablando. Esto hace un poco confuso algunas novelas del boom. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño cuento de Jorge Luis Borges, ¿ya? Es un extracto, no es todo el cuento. Este se llama La casa de Asterión y dice: cada 9 años entran a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de otra. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegará mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y que al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara los rumores del mundo, yo perseguiría sus pasos. Ojalá me lleve al lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre?
¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Luego dice, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Adriana? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguno sabe lo que es el Minotauro? ¿Conoces esa historia de Teseo y el Minotauro? Es un toro humano. Claro, un toro humano. ¿Ya? La historia del Minotauro viene de la antigua Grecia, ya es algo bastante antiguo. ¿Qué hizo nuestro amigo Jorge Luis Borges? Hizo esta novela, y esta novela parece que el que está escribiendo es el Minotauro. Nos está contando que él está en su laberinto, porque en la novela original se supone que cada cierta cantidad de años mandaban a prisioneros a pelear con el Minotauro y que éste los matara. Ya, eso lo cuentan en el lado de Grecia. Jorge Luis Borges reimaginó esto con realismo mágico, como si el Minotauro pudiera escribir y él estuviera escribiendo esto, no estuviera describiendo qué es lo que pasaba por su mente cuando atacaba a estas personas, qué es lo que pasaba cuando él sentía esto. Además de haber una intertextualidad aquí, tenemos realismo mágico, tenemos las ganas de escribir una historia desde otra perspectiva. Por eso al final dice, lo creerás, Adriana, dijo Teseo, porque la historia griega es Teseo quien logra matar al Minotauro finalmente. Características bien importantes del boom para ir amarrando esto. Tenemos por un lado que contiene elementos fantásticos como mágicos, incluso pueden ser sobrenaturales, como lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. O sea, tenemos a un minotauro escribiendo una novela, ya nosotros sabemos que eso no pasa. Y ahí tenemos elementos fantásticos y mágicos. También pueden haber sobrenaturales como algunos fantasmas que nos pueden hablar en estas novelas. Eh, Pueden haber duendes, seres mágicos, faunos, etc. Los personajes van a percibir estos elementos, van a darse cuenta de que hay cosas sobrenaturales, pero van a percibirlos como cosas normales. Para ellos no va a ser extraño que haya una pequeña hada sentada en la cama. Ya no va a ser extraño que los conejos se reproduzcan de una manera increíblemente rápida. Eso no es extraño para ellos. Lo conocen como normal, a pesar de que es sobrenatural. La realidad se va a distorsionar con episodios que van a tender a lo exuberante, va a ser súper exagerado todo. El paisaje y la naturaleza van a ser siempre fundamentales, ya van a salir muchos aquí. Puede que la naturaleza sea el carácter mágico, que a estas personas les hablen los árboles, que entiendan la naturaleza, se va a manifestar todo con una exageración. Eso es lo que habíamos dicho. Van a haber diluvios, van a haber sequías interminables, van a ver vegetación asfixiante. ¿Ya? Por ejemplo, puede que un pueblo haya sido maldito con 100 años de mala suerte o con 1000 años de sequía porque de repente vino un hada, ¿ya? Juanito pisó un hada y el hada dijo que iba a maldecir a todo el pueblo con 1000 años de mala suerte, y eso es algo que las personas del pueblo entienden como normal en este boom. También en la obra del realismo mágico va a ser frecuente denuncias sociales. A pesar de que tiene esta magia dentro, siempre están muy centrados en la denuncia social, en expresar al hombre explotado, demostrar que el latinoamericano tiene problemas, que somos todos trabajadores, que estamos todos siendo explotados, que hay problemas en el país, ¿ya? Esto siempre se va a estar mostrando en estas obras. Lo que habíamos dicho, se rompe el plano temporal, nuestros amigos hablan en el presente, en el pasado, en el futuro, hacen flashback, racontos de todo, nos mueven para todos lados dentro de la obra. Ya los personajes se acuerdan de su pasado, piensan que van a ser más adelante, es como bien desordenado esto. Y en cuanto al espacio donde van a suceder estas historias, van a ser siempre, o muchas veces, casi siempre lugares bien marginados, ¿ya? No vamos a ver un escritor del boom escribiendo sobre personas que tengan mucha plata, ni personas que vivan en mansiones. En el boom se habla del que vive en la población, del que tiene poco dinero, del que es trabajador. Esa persona
va a ser el personaje principal del boom latinoamericano, porque ahí se dice que la magia está siempre presente. ¿Dónde está la pobreza? Ahora, rapidito vamos a hablar de algunos que son los principales representantes de este boom, de los números, de los nombres más importantes que nosotros vamos a lograr ver aquí. Tenemos a Julio Cortázar. Él nació en Bélgica y vive en Suiza hasta que llega a Buenos Aires. A los 4 años llega a Buenos Aires. La obra más importante que tiene nuestro amigo es Rayuela. ¿Ubican Rayuela? ¿Saben qué tiene de extraño esta obra literaria? ¿Nunca la han escuchado? Ya. Rayuela es súper especial porque tiene una cosita. Rayuela es una obra que tiene un montón de capítulos, como todos los libros. Todos los que leen saben que los libros tienen capítulos, ¿cierto? Francesca me dijo que leía harto, ¿cierto, Francesca? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya, tú dijiste que leías harto, ¿cierto? Sí. Ya. Todos los libros tienen capítulos, un montón de capítulos, ¿o no? Y la idea de esos capítulos es leerlos en orden, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tú comenzaras un libro del final hacia el principio? ¿Podrías entender lo que pasa? No nos entendería. No. Rayuela sí se entendería. Rayuela es un libro que está hecho para leerlo con el orden que tú quieras. Puedes leerlo de principio a fin y tiene un sentido el libro. Puedes leerlo del final hacia el principio y va a tener otro sentido el libro. Puedes leerlo saltándote ciertos capítulos y también va a tener sentido. O puedes leerlo desordenado y va a tener otro sentido diferente. Es un libro que te permite jugar y que es súper único en ese sentido. ¿Habías visto algún libro que pudieras leer como tú quisieras y siempre iba a tener un sentido? No. No, es extraño, ¿ya? Si alguna vez llegas a poder leer Rayuela, trata de darle la oportunidad y de inventar una forma de leerlo o ver cuáles formas de leerlo, que en internet uno puede buscar distintas formas de leer Rayuela que van a dar distintas historias. Pero, profe, Dime. hay esos libros que dice, si escoges esta opción, pasa a esta página. Si piensas otra opción, pasa a esta otra página. Ya, muy bien. Esos son libros de rol, ¿ya? Libros de rol, donde tú vas jugando como si fueras el personaje principal y uno va teniendo distintas opciones. Excelente. Pero la diferencia que tienen esos libros es que igual te están dando una opción, o sea, igual te están dando una instrucción. Tú debes pasar a esta página para continuar. Rayuela no tiene, Rayuela dice, toma, usted léala como quiera, el capítulo que quiera y igual le va a dar sentido al libro. Esa es la diferencia que tiene Rayuela con un libro de rol, que también es un ejercicio diferente en la literatura. Profe, Dime. ¿es el libro más grande que hay? ¿Con más hojas? No. El libro con más hojas, bueno, no, no lo tomes como cita ya, pero es un libro que me tocó leer a mí en la universidad, que se llama 2666, que es una novela con tiene 1200 páginas. Es como así de grueso. Era un libraco, pero brutal. 2666 se llamaba. No sé cuál será el libro que tiene más páginas, porque el Quijote también tiene como 1200, creo. También es libraco. Te digo al tiro, ¿eh? El libro It también tiene hartos capítulos, hartas páginas. Sí, sí, pero no tantas como el Quijote. El Quijote tiene 1020, que es este. ¿Ya? Que es bastante grandote. Y sí, hay libros grandotes. Por ejemplo, los libros de Juego de Tronos también tienen una gran cantidad de páginas. Ya. Otro trabajo que tiene nuestro amigo Julio Cortázar es Bestiario, Final del Juego, Armas Secretas y Todos los Fuegos el Fuego. ¿Qué diferencia tienen? Que son colecciones de cuentos. Ya, Cortázar escribía cuentos.
Es lo que le gusta escribir a él, y son bastante buenos, y especialmente los cuentos de bestiario tienen mucho realismo mágico, son cuentos bien bonitos para leer. Luego está Carlos Fuentes. Carlos Fuentes escribió hartas novelas importantes, además fue crítico y publicista. Dentro de la obra más importante tenemos La región más transparente, Aura, Zona sagrada, Cambio de piel, y Los años con Laura Díaz. Otro muy importante fue Gabriel García Márquez. Ya habíamos dicho, 100 años de soledad fue bestseller mundial. Hasta el día de hoy se mantiene en las listas de los mejores libros que se han escrito. Y puso a Latinoamérica dentro del mapa de la literatura. Luego está El otoño del patriarca, que habla sobre lo que nosotros veríamos cuando llegaron los españoles acá a dominar en México. Tenemos el coronel no tiene quien le escriba, El amor en estos tiempos de cólera, que también es un libro muy bonito. Finalmente tenemos a nuestro amigo Mario Vargas Llosa, que es peruano. Él también recibió Premio Nobel de Literatura, pero en 2010, ya mucho después que Gabriel García Márquez. Es muy prolífico, o sea, escribió mucho, tiene muchos libros. Es un novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, y su novela como más famosa fue, como no, Durante el Boom, ¿ven? En 1962, y escribió La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, la diferencia que tiene Vargas Llosa, que se diferencia con los otros autores, es que él no escribió mucho realismo mágico, él escribía realismo. Realismo súper bueno, pero realismo. Los cachorros, La Casa Verde, todos estos libros, La ciudad de los perros, La Casa Verde y los cachorros, Conversaciones en la catedral, todos sus libros se relacionaban de cierta forma, son libros gigantes, y los escribió súper rápido, o sea, el 62 tenía uno, después el 66, después el 67, después el 69, y después el 73, y todos son libros buenísimos y libros súper grandes. Pantaleón y las visitadoras tiene película, este también es bien conocido aquí en Latinoamérica. Bueno, eso sería lo de la clase de hoy, chicos. ¿Alguna duda sobre lo que fue el boom latinoamericano, sobre lo que fue esta gran explosión de escritores? No, profe. No, ya. Vamos a revisar preguntas sobre el boom. Luego vamos a completar las siguientes afirmaciones. Nuevamente, hablando sobre el boom, que fue lo de la clase. Tenemos ahí 7 oraciones de este tipo. Terminamos con un verdadero y falso, donde ojalá logren justificar las falsas. Y finalmente tenemos nuestra pregunta esencial. ¿Qué es el boom? ¿Qué fue lo que hablamos del boom? ¿Y cuáles son sus características, las características más importantes que pueden reconocer del boom? Recordemos que dimos un montón de características nosotros, pero aquí tenemos un pequeño resumen de las características que hablamos, ¿ya? Además de todas las características que dimos. Comencemos a trabajar